Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El pecado, nuestros errores, nuestras faltas nos desvían, impiden el cumplimiento de ese buen propósito de Dios muchas veces. Pero qué extraordinario es que Jesucristo haya pagado el precio para que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre, perdonados y a través de ese perdón vivir una vida nueva, diferente, plena y eterna. Así que el perdón está presente en la esencia de nuestra experiencia, en el comienzo y a lo largo de toda nuestra experiencia con el Señor. Así que te voy a invitar a que compartamos en esta mañana, ustedes los que están en casa, busquen sus Biblias, enciendan sus Biblias, pero qué bueno es que podamos juntos reflexionar en esta mañana acerca de esta palabra tan corta, pero tan grande. Perdón. Perdón. Cerra tus ojos un momento y empezá a pronunciarla. Quizás para alguno tengas que agregar un perdóname, para otros un te perdono. Pero esta es una de las palabras imprescindibles en nuestra experiencia con el Señor. Así que vamos a transitar juntos en esta mañana alrededor de esta palabra. El Evangelio relata una escena donde Jesús se pronunció respecto al perdón. Dice el texto allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Miren, aquí tenemos que ubicarnos un poquitito en el tiempo y en el contexto. Los rabinos enseñaban que 3 era el número de veces necesario y máximo para perdonar a alguien que nos ofendiera, que nos hiciera o causara alguna herida. Así que Pedro acá se quiere hacer el bueno y dice: yo voy a duplicar la apuesta y le voy a agregar 1 por las dudas. Por eso él dice: Señor, ¿cuánto voy a perdonar? Hasta 7 veces. Y Jesús le tira un desafío aún mayor. 70 veces 7. Es decir, siempre. Porque perdonar es un principio de vida. Y el beneficio del perdón no es únicamente para el ofensor, para la persona que perdonamos, sino principalmente para la persona que perdona. Porque el perdón es esencial para ayudarnos a mantener nuestra salud física, emocional, buenas relaciones interpersonales y nuestra comunión con Dios. Así que este es un tema que va a involucrarnos a todos. ¿Por qué? Porque todos hemos sido heridos, ¿verdad? Ahora hay algo que no sé si vamos a admitir, pero todos herimos a alguien alguna vez. Y además, todos experimentamos dolor, enojo, resentimiento, ira, y que nadie se entere, pero a veces deseos de venganza, ¿verdad? Muy bien, Cholo y yo somos los únicos malvados que a veces queremos vengarnos. Pero esto está en nuestra esencia. Pero hay una fórmula de Dios para resolver
estos sentimientos negativos que afectan principalmente a la persona herida. Y esto es el perdón. Así que vamos a hacer un repaso simple en esta mañana de principios que son básicos en la experiencia cristiana, pero que van a asegurarte salud. Salud interior, salud emocional, salud relacional y salud espiritual. Así que la primera pregunta es, ¿perdonar o no perdonar? Y quizás podemos partir preguntándonos cómo nos afecta la falta de perdón. Miren, para que te quede claro, la falta de perdón lo único que hace es daño. Es decir, daña nuestro cuerpo. El estrés corporal creado por el enojo y la tensión genera un sinnúmero de enfermedades que se somatizan, se hacen físicas. Pero no solo daña nuestro cuerpo, daña nuestras relaciones. Cuando nosotros guardamos resentimientos, yo sé que ya vi que recién, es decir, Cholo, vos y yo, cuando guardamos resentimientos, nos causamos daño y dañamos a quienes nos rodean. El libro de Proverbios dice, el odio crea discusiones, el amor perdona todos los errores. Proverbios 10:12. Además, en Proverbios 17:9 dice, el perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Es decir, albergar odio en nuestros corazones agrava las cosas, pero tampoco tenemos que ignorar el dolor, que es otro componente que está allí junto con la herida o la ofensa. Y conviene manifestarlo, conviene expresarlo, conviene compartirlo con quien pueda ayudarnos, porque a veces se necesita tiempo para remitir ese dolor emocional, pero nuestras relaciones son dañadas. Así que frecuentemente tomar la actitud correcta y hablar el tema, incluso hablarlo con la persona que nos hirió, para aclarar, para solucionar, puede llevarnos a la reconciliación. ¿Por qué? Porque una ira, un enojo guardado, una herida no sanada, es ciertamente muy peligrosa. Daña nuestro cuerpo, nuestras relaciones y daña nuestras emociones. Es decir, la falta de perdón es como un veneno que tomás de a gotitas día tras día. Va produciendo un efecto a largo plazo y termina envenenando nuestro ser interior. Y muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, para el ofensor, y no nos damos cuenta que el mayor beneficio y los mayormente beneficiados somos nosotros mismos cuando podemos perdonar. Así que la falta de perdón sin duda que te afecta. Y quizás en este mismo momento estás recordando, estás trayendo al presente y estás sintiendo o enojo o dolor por algo que pasó hace mucho tiempo. ¿Qué produce en nosotros la falta de perdón? En primer lugar, te encarcela al pasado. ¿Por qué tengo que perdonar a alguien que me hizo daño? Porque si no, terminas encarcelado. Construís una cárcel de resentimiento y de dolor que te impide la plena libertad de la vida cristiana. La persona que no perdona está atada al pasado, es decir, mantiene vivo su dolor. Trae cada día al presente una repetición del pasado, ese pasado doloroso, ese pasado no perdonado. Y pueden pasar muchos años, pero cuando alguien toque ese punto, vas a sentir el dolor de la herida porque todavía no está cerrada. Vas a sentir el enojo de la ofensa porque todavía no está resuelta. Así que el perdón nos libera del dolor del pasado. No huyas del pasado. Usa el perdón para resolver tu pasado. Por eso esta frase que uso mucho, al pasado, perdón. Al pasado, perdón. Al presente, compasión y al futuro, esperanza. Es decir,
la falta de perdón te encarcela en el pasado, produce amargura, es decir, te vuelve cáustico, se distorsiona tu visión de la vida, no solo del pasado, sino del presente y del futuro, porque todo lo mirás a través de ese dolor que no está resuelto, a través de esa herida. Te volvés amargo. Y la falta de perdón te impide crecer. Necesitamos ser perdonados y perdonar para crecer, para nuestro propio bienestar. Porque si uno no perdona, comienza a referenciar todos en la responsabilidad del otro. No, pero yo no tengo la culpa. Tácitamente ponemos excusas para no mejorar. Es decir, nos preocupamos o podemos estar tan enfocados en haber sido víctimas en el pasado que evitamos en el presente hacernos responsables de nuestro futuro. Inconscientemente, también a veces cuando esto se fija en nuestra conducta, elegimos el rol de víctimas. Así que empezamos a repetir esta historia vez tras vez, y cuando fallamos y cuando no hacemos las cosas nosotros en pro de nuestro bienestar o de desarrollo o crecimiento, culpamos a otros y siempre perpetuamos este círculo vicioso. No crecemos porque el otro, porque aquel, por la herida del pasado, por esto que me hicieron, por esto que me hacen o por esto que me harán, porque sigo atado al pasado, sigo mirando todo con estos lentes de amargura y no me determino a superar, a crecer, a avanzar. Pero también hay un componente espiritual muy fuerte. Si no hay perdón, si hay enojo, le damos al diablo una puerta abierta en nuestro mundo emocional. Ustedes conocen Efesios 4, 26 y 27, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero hay muchos pasajes en relación a esto. Me gusta 2 Corintios capítulo 2, 10 al 11, dice, es Pablo el que estaba hablando. Había un tipo en la congregación en Corinto que le hacía la vida imposible, hablaba mal de Pablo, lo criticaba por todo. Entonces Pablo dice, le vamos a poner un fin a esto, yo lo perdono. Y lo escribe en su segunda carta a la iglesia y dice, y al que vosotros perdonáis, a ese desgraciado, no, eso no lo dijo, al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, cuando yo no ejerzo este perdón sanador, restaurador, estoy permitiendo que el diablo tome un lugar y una ventaja en mi vida relacional. Y esa es una maquinación diabólica. Tu conflicto familiar es una maquinación diabólica. Tu falta de perdón es una maquinación diabólica. Esa separación que hay entre tu vida y la de otros es una maquinación diabólica, es un invento del infierno, para que tomes nota de cómo abordarlo espiritualmente. Cuando hay una brecha en una relación, ese es un lugar para el diablo. Eso lo dice la Biblia literalmente. No le den topos, no le den un lugar real para que el diablo entre allí y genere grietas. ¿Le suena esta palabra? Genere polarizaciones extremas, porque es la nueva forma de llamarlo. Es decir, todo este despiole que vivimos a nivel personal se ha proyectado a nivel nacional. Y nosotros vemos cómo el diablo gana ventajas destruyendo relaciones, destruyendo el poder del nosotros, destruyendo el poder del acuerdo, si vamos a hablarlo espiritualmente. Y el último elemento es que afecta a nuestro compañerismo con Dios. ¿Cuántos de ustedes saben el Padre Nuestro?
Sí, si no me pongo un tiro acá nomás, en cámara me suicido. Bien, ¿lo oraron alguna vez? Gracias, Señor. Dejo el revólver acá. A ver, ¿recuerda que hay unas palabritas allí en el medio? Y perdona nuestras deudas. ¿Perdona nuestras deudas? O sea que va parejo. Señor, perdóname en la misma medida, en el mismo nivel, en la misma dimensión en que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, si oramos alguna vez el Padre Nuestro, quedamos atados por nuestra lengua. Nos pusimos la soga al cuello. Este Jesús, al enseñarnos a orar así, sí que fue sabio, ¿no? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el comentario que Jesús mismo hace acerca de la oración modelo, él dice, Mateo 6, 14 y 15, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, ¿tenés la lista ahí? Esa la lista negra, esa que archivo secreto. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Y ahí tragamos saliva, pero después dice, porque a lo mejor hay alguna cláusula, un apartado especial, una letra chiquita. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Estamos en el horno. O perdonamos o no nos perdonan. Biblia textual. El perdón de Dios está relacionado con la manera en la cual perdonamos nosotros a los demás. Santiago lo expresa así, Santiago 2:13, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. ¡Wow! Creo que alguna respuesta podemos tener sobre el hecho de qué produce la falta de perdón. Y esto tiene que ser un aliento para ejercer el perdón y entender que el perdón es una decisión. Ya tenés en mente la lista negra, recién la trajiste. Ahora vamos por la decisión. El perdón es una expresión de amor por vos mismo, por vos misma. Es decir, no significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que apruebes la actitud, la conducta, las palabras, ni que lo vas a olvidar. Voy a volver sobre esto en un momento. Perdonar no significa no darle importancia a lo que sucedió. Tampoco significa que le vas a dar la razón a alguien que te lastimó injustamente. Perdonar es amarte a vos mismo. Perdonarte es ser libre. Porque cuanto mayor es la herida, mayores son los beneficios del perdón. Y es posible dejar atrás esas viejas heridas y esas desilusiones. El perdón es una decisión de la voluntad. Es decir, ¿por qué es un mandamiento perdonar? Porque es una decisión de la voluntad. Decido perdonar o decido seguir atado a un sentimiento de venganza como el Cholo y yo. Es decir, es una decisión personal. ¿Qué voy a hacer con esa ofensa, con esa herida, con ese dolor? Es imposible cambiar el pasado. Y el futuro todavía no llegó. Lo único que tenemos es el presente y es una elección personal. Algo que cada uno tiene que definir
cómo trata con esto. Y aunque parezca difícil o para algunos imposible, todas las personas tenemos la posibilidad, la facultad de perdonar. El secreto, la clave es voluntad. Decido perdonar, elijo perdonar. Así que, como esto es un repaso simple, vamos a nuestra tercera faceta, los pasos hacia el perdón. ¿Cómo lo implementamos? Lista negra, decisión, pasos para realizarlo. Lo primero, como en la mayoría de nuestras cuestiones de vida, es ser sinceros. Ser sinceros y asumir, me dolió, estoy enojado, tengo bronca, te quiero matar. Ustedes pónganle todo lo que sí. Pero cada uno necesita esta experiencia. El primer paso hacia el perdón es examinar la herida y ser sincero con uno mismo acerca de nuestros sentimientos. No siempre es fácil reconocer nuestros propios sentimientos. Dice Proverbios 19:11, la prudencia consiste en refrenar el enojo. Que nos enojamos, nos enojamos. ¿Quién de ustedes no se enojó nunca? No, sí, tengo alguna duda, no me acuerdo. La respuesta normal ante la herida o la ofensa, ¿cuál es? El enojo, la ira. Dígamelo a mí. Ahora, ¿cómo refrenamos ese enojo? ¿Cómo manejamos nuestros impulsos? ¿Cómo reaccionamos cuando me ofenden? La prudencia consiste en refrenar el enojo. Es decir, y el enojo se puede expresar de dos maneras opuestas. Ataque o retirada. A veces nos lanzamos al ataque y ahí vienen todas esas cosas bonitas que nos salen de adentro. Esas palabras dulces, esas caricias de cariño. Bueno, todo eso que brota, es decir, nos transformamos en... y todo sale. Cualquier semejanza con lo que pasó en tu casa antes de venir al culto no tiene ninguna intencionalidad. Pero nos lanzamos al ataque con enojo, con gritos, con violencia, o nos retiramos. Es decir, hacemos el vacío. Con nuestro proceder damos a entender, hasta acá llegamos, no confío más en vos. Aparecen los silencios y a veces esos silencios son más fuertes que los gritos. Es decir, tu ira puede ser como un volcán o como un témpano de hielo. Pero ambos son expresiones del enojo. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea que el sentimiento inicial hay que asumirlo y de hecho la Biblia lo asume. Dice, te vas a enojar. Airaos, enojate, porque el enojo es un impulso normal, natural, como lo es el temor, como lo es el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo lo manejamos? Airaos, pero no transformes tu enojo en algo que daña a otro o te daña a vos mismo, o veas alguno de todos los daños que vimos al principio. Es decir, no derroches energía emocional en tratar de negar el enojo o el dolor, sino más bien encauzá tus fuerzas emocionales para poner tu ira o tu dolor bajo el control y resolver la situación. Número 1, te pido que en esta mañana seas sincero y examines si de verdad tenés esa lista de situaciones.
¿A cuántas situaciones le decimos, no, no es nada? No, está bien, ya pasó. Y por dentro, cuando pueda te voy a reventar, desgraciado. Ya me la vas a pagar. Ya vas a venir al pie y ahí. Claro, yo sé que a ustedes no le pasan. Exactamente, Dani. Al cholo y a mí no pasa eso, a nadie más. Pero les pido que de alguna manera hagan una revisión, en primer lugar, para ser honestos y sinceros con nuestras circunstancias, con nuestras emociones, con todo eso que vamos guardando dentro y que cada vez se transforma en una mochila más pesada. En segundo lugar, después de ser sinceros, hay que analizar detenidamente la ofensa. Es decir, hay que tener una visión clara de lo que realmente sucedió. Contemplar el asunto con realidad. Y lo primero es valoración. ¿No te pasó alguna vez que pasaron unas horas o unos días y decís, no me puedo haber enojado por esta tontera? ¿Cómo hice una tormenta de esto? No sé si la seña que me hace mi esposa es que me apure o me está recordando algo entre nosotros. Estoy en duda esta mañana. Es decir, bueno, valoración es que analicemos si quizás no hemos tenido una respuesta excesiva ante la situación. Y lo segundo es intención, es decir, partamos de la base de que nadie es perfecto, firmado nadie. Es decir, nadie es perfecto. Entonces es conveniente analizar si la ofensa fue intencional o accidental. Es decir, ¿me quiso herir el desgraciado? ¿Qué quiso decirme? O, no, si es así, si siempre es así de bruto nomás. Poder analizar la intencionalidad de la ofensa. Saber qué hay detrás. Entonces, la valoración con una correcta interpretación de por qué se dio esa situación. Y acá muchas veces es necesario algo muy saludable. Che, ¿qué quisiste decir? Porque, mira, cuando vos dijiste esto, yo interpreté esto. Eso era lo que me querías decir. Es decir, si hay una duda, lo mejor es acudir a la persona en cuestión y aclarar el asunto. Aclarar no significa llegar así. Aclarar significa justamente eso. Poder pedir un feedback a aquello que nosotros estamos elaborando y que quizás no parte de lo correcto. Y lo tercero es la comprensión, es decir, otro paso importante en esto de poder valorizar detenidamente y analizar la ofensa, es tratar de entender al otro. Siempre que hay un otro, hay otra opinión, otro mundo. Entonces, ¿por qué pudo llegar a hacer esto? Hay que reconocer que nunca conocemos toda la historia. Que cuando hay un otro, hay otra manera de ver, otros valores, otros principios, otras formas de comunicar. Y cuando llego a comprender el asunto, puede ser que realmente el problema desaparezca. Así que, número 1, sé sincero. Número 2, analiza detenidamente. Y número 3, no esperes olvidar o sentir el perdón. ¿Vieron que cuando uno le dice a alguien, pero dale, perdoná, porque esto... No, es que yo de esta no me olvido. O si no te dicen, no, sería un hipócrita porque no lo siento. ¿Cuántos son de esos? No, apaguen la cámara. ¿Cuántos son de esos que dicen, no, yo de esta no me olvido? O no, cuando lo sienta de verdad lo voy a perdonar. Miren cuántos mueven la cabeza así, se ve que está temblando. El objetivo del perdón no es olvidar. Es más, yo te diría, no te olvides nunca. Pastor. Porque el objetivo
de una experiencia es sacar un aprendizaje protectivo. Y yo les estoy hablando después de muchas décadas de ministerio. Ya no son años, son décadas. Porque olvidar no es el principio para resolver las situaciones y crecer en la vida. Es decir, vos tenés que sacar un aprendizaje protectivo. Perdonar es un mandamiento, así que yo te perdono para dejarte libre, pero sobre todo para hacerme libre. Pero si yo sé cómo es esa persona y cómo es su esencia, es posible que no siga caminando junto a esa persona. Porque saqué un aprendizaje protectivo. Puede ser mi amigo para juntarme a comer un asado, pero no puede ser mi socio porque es un desastre en el manejo o la administración de sus finanzas, de su vida, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo que perdonar, pero tengo que sacar un aprendizaje protectivo que va a definir cómo voy a seguir mis relaciones y mi administración de vida en el futuro. Eso es más bíblico, que todo lo que estoy diciendo. Porque a veces alguien viene, no, pero si me perdonás tenés que olvidar todo. No, no, no. No dice eso la Biblia. No es el objetivo olvidar. Tampoco es el sentir. Me estoy demorando un poquito aquí. Pero si estás ofendido, si estás enojado, si estás herido y tenés dolor, ¿qué es lo que están afectados? ¿Psicóloga? Las emociones. Entonces, ¿cómo esperás sentir el deseo de perdonar y las ganas de perdonar si de donde viene el deseo de perdonar hay una herida, hay un enojo? Es decir, si tus emociones han sido afectadas, obviamente no vas a tener la emoción, el deseo, el sentir de perdonar. Por eso es un mandamiento. Porque no entran tus emociones, entra la voluntad. Y tenemos que decidir. Es frecuente que no tengamos el control de lo que sentimos, pero sí podemos tener la decisión de nuestra voluntad, el control de qué pensamos. Porque también en esto de olvidar hay que ser prudentes. Yo saco un aprendizaje protectivo, pero no vuelvo a recordar continuamente la situación, porque recordar es volver a vivir. Entonces sí saco conclusiones, saco aprendizajes. Y quiero cerrar esto con que hay un ajuste que tiene que darse. Y como notarán, me estoy tomando algunos minutitos más en esto, porque hay mucha manipulación de quienes no quieren cambiar y vienen y te dicen perdóname, porque vos me tenés que perdonar. No, 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 no. Yo te perdono, perfecto. Pero saqué un aprendizaje protectivo y lo hago en obediencia a la voluntad de Dios para vos y para mí. Pero el ajuste del perdón del ofendido con el arrepentimiento del ofensor y los frutos dignos de arrepentimiento es lo que produce bíblicamente la reconciliación. ¿Me siguió? Te perdono, pero si yo soy el ofensor, me arrepiento. Cambio mi manera de pensar, de sentir y de actuar frente a esa situación, restituyo lo que dañé y produzco frutos dignos de arrepentimiento. Ahí se da la reconciliación. Es decir, el objetivo del perdón no es olvidar, sino sacar un aprendizaje protectivo y tampoco vas a sentir porque tus emociones están dañadas. El ajuste del perdón con el arrepentimiento del ofensor es lo que produce la reconciliación, la restauración plena de la relación. Es decir, el perdón supone solo la mitad de un proceso donde es necesario que el otro involucrado en la relación también tome su parte y haya frutos dignos de arrepentimiento. Quiero prevenirte de esto porque es muy usual que equivoquemos los términos bíblicos del perdón y la restauración de una relación. Y la última pregunta, vamos a ir rápido. ¿Por qué debemos perdonar?
Porque necesitamos el perdón de los demás. ¿O acaso alguno de nosotros no ha herido o ofendido a alguien alguna vez? Necesitamos el perdón de Dios. Porque en esta perspectiva también tenemos que tener en cuenta, aunque para algunos este puede ser un pensamiento nuevo, tus palabras y tus acciones con relación a otros también afectan a Dios. Cuando yo no soy cuidadoso del otro, cuando soy hiriente, cuando soy irónico, cuando soy mordaz, lo que yo hago a otra persona afecta a Dios. Dios te creó con un plan y un propósito, y cuando vos herís a otro, en realidad estás hiriendo a alguien creado a imagen de Dios y estás hiriendo a Dios mismo. Y necesitamos esto como un principio de vida, porque el herido hiere, pero el perdonado perdona. Cuando yo tomo conciencia del perdón que el Señor me ha dado y lo que significa, el costo de eso, la vida de Cristo por mí, el valor que el perdón tiene para mi experiencia con Dios, que el Padre haya cargado en el Hijo, en Cristo, todos mis pecados y Él me haya perdonado, para mí es un compromiso para perdonar a otros, ineludible. En esta semana van a ver en los grupos la parábola de los dos deudores. El tipo que debía algo y se lo perdonan, pero que sale de esa audiencia de conciliación y encuentra a alguien que le debía a él y lo acogota ahí hasta que no me pagues lo último. Si he sido perdonado, debo perdonar. Así que la palabra del Señor nos desafía a hacer de esto un principio de vida, un estilo de vida. No es un asunto místico. Dice, quítense de vosotros, para vos, cholo, y para mí, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y si le agregamos Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un desafío y debemos avanzar en este proceso de perdonar. Y debemos hacerlo contando con que finalmente el poder para perdonar va a venir a nuestras vidas por la presencia de Dios en nosotros. O sea, ¿qué quiero decirte, querido, querida? No sigas arrastrando el enojo, el rencor, el resentimiento, el odio. Parecen palabras muy fuertes, pero al ministrar en las entrevistas pastorales o en los momentos de ministración, hay tantas cosas que afloran. No sigas arrastrando una historia de separaciones. Dios quiere cambiar el curso de tu historia y hoy es el día. Así que tenés que tomar una decisión. Perdonar es posible y por eso Dios te lo pide. Y la declaración de ese perdón es clave para ser libre. Es una declaración que tenemos que realizar y renovar en nosotros. A veces, la declaración más importante es empezar por perdonarte a vos mismo. ¿De cuántas cosas no nos perdonamos? Perdónate. Jesucristo murió en la cruz para llevar tus errores, tus pecados y tus faltas y que te perdones. Yo sé que a vos no te pasa, pero a mí sí. Hay cosas que me equivoqué y me equivoqué feo. Pero no solo necesité que Dios me perdone, necesité perdonarme. Necesité saber que Dios ya cargó esa mochila y la sacó de mi espalda. Por eso, en primer lugar, en esta mañana,
a ustedes que están en casa también, perdónate. Porque Cristo pagó por esa culpa. Cristo pagó por ese error. Y en segundo lugar, perdona. Perdona. Vimos o repasamos los conceptos básicos y los pasos. Perdona. Porque todo va a volver a este punto, tu decisión. Perdona. Decidí cambiarle el color a la lista. Esa lista negra, cubrila con el rojo de la sangre de Cristo. Y perdona. Perdona. Te va a liberar, te va a dar libertad, te va a permitir vivir de una manera diferente. Así que mientras estás en este proceso, perdónate a vos mismo, perdona a otros y quiero obviamente enfocarte en el paso más importante, quizás no lo has dado nunca, y es pedir el perdón de Dios sobre tus pecados, sobre tus errores, permitir que Él sane tus dolores, que Él libre tu corazón de todas esas heridas y ataduras del pasado. En este mismo momento podés decirle, Señor, yo necesito tu perdón. Allí en tu casa donde estás, cerrá tus ojos y decirle, yo necesito tu perdón. Creo que moriste por mí en la cruz y que pagaste por mis pecados. Yo creo en mi corazón que ocupaste mi lugar, que moriste en la cruz por mí y que hoy me ofreces perdón y así como te levantaste de los muertos, querés levantarme a una vida nueva, libre de todas estas ataduras y todos estos dolores. Si estás haciendo esto en tu corazón, si nunca antes lo hiciste, ahora es el momento de decirle, Jesús, recibo tu perdón, perdóname. Entra en mi corazón, entra en mi vida, cámbiame. Entra en mi casa y cambia nuestro clima relacional. Recibo tu perdón. Si estás haciendo esto, yo quiero orar por vos ahora y luego quiero tomar un minuto más porque quiero volver a orar por otro grupo, pero me interesa que des este primer paso porque es el paso que te da una vida nueva y una vida libre de las ataduras del pasado. Es Jesús el que va a romper estos yugos que el diablo ha puesto como una maquinación sobre tu vida para tenerte atado a la limitación, a la frustración, al dolor, al enojo. Quebrá con esto y decirle, ahora, Señor, yo recibo vida nueva. Recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Si no lo hiciste nunca antes, ahí donde estás, estamos todos con la cabeza agacha orando, pero levantá tu mano porque la fe hay que declararla. Dice el pasaje que si creyeres en tu corazón y confesares con tus labios, serás salvo. Es decir, tiene que haber algo que te determine. Bendigo tu vida. Dios va a darte una vida nueva. Si estás orando esto por primera vez, levanta tu mano. Dios te bendice. Dios te bendice allí. Dios te bendice. Dios quiere darte una vida nueva, libre de tus pecados, errores, fallas del pasado. Quiero declarar sobre vos, querido, querida, de parte del Señor, estás perdonado, estás perdonada. Y si te animás a hacerlo, porque nunca antes hiciste esto públicamente, vení acá al frente, quiero orar un momento por tu vida. Pasá acá, ahí. Yo quiero verte, quiero decírtelo en lo cercano y directo de poder mirarte a los ojos y decirte, Dios te perdona, olvidá tu pasado, perdonate. Vení aquí al frente, perdonate. Perdónate porque yo te perdono, dice el Señor. ¿Cuántas veces necesitamos esta seguridad? Dios
me ha perdonado. Dios me perdona hoy, me limpia. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Cada uno de estos pasos que compartimos en esta mañana son aplicables a nuestra relación con Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando valoramos realmente lo que ha sucedido con nosotros en relación a un Dios que nos ama, a un Padre que quiere abrazarnos, y pedimos perdón sinceramente, y podemos analizar y valorar cómo hemos respondido nosotros a Dios. No es un asunto de sentir, es un asunto de actuar con nuestra voluntad y decir: Señor, necesito tu perdón. Yo quiero decirles a cada uno de los que están aquí de pie que Dios el Padre te abraza como hijo, como hija en este momento, y viene para decirte simplemente: estás perdonado, tus pecados han sido limpiados, tus pecados han sido borrados, y yo te abrazo como una hija preciosa, como un hijo precioso, porque tu vida es valiosa para mí. Padre, yo quiero orar poniendo en tu presencia cada una de estas vidas y declarando tu perdón, tu abrazo, la alegría de tu corazón, porque aquí, ahora, hoy, hay un reencuentro, hay una reconciliación, hay un perdón que está obrando, que está sanando, que está limpiando, que está trayendo, Señor, vida nueva. Gracias, gracias, Señor. Bendigo estas vidas. Que tu Espíritu Santo repose sobre ellos ahora, Señor, y haya una convicción profunda de este perdón restaurador, de este encuentro con tu presencia. Que puedan también, Señor, ahora, cada uno de los que necesita perdonarse a sí mismo, recibir este perdón. Y quizás sos consciente del perdón de Dios, pero hay algo que no te has perdonado. Hacelo ahora. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Dónde estás? Si este es tu caso, ponete de pie, porque decidís perdonarte. Perdonarte a vos mismo. Perdonarte a vos misma. Darte una nueva oportunidad, porque Dios ya te la dio. Porque Dios ya hizo todo lo necesario para que estés libre y vivas en plenitud. Si Dios ya lo borró, ¿por qué lo seguís escribiendo día a día? ¿Por qué lo seguís trayendo? Hoy se borra esa experiencia, ese pecado, ese error. El Espíritu Santo no es el acusador, el diablo es el que acusa. Así que ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo cierro la boca, cierro ese susurro del infierno sobre la vida de mis hermanos y declaro que tu perdón, Señor, los cubre, que has perdonado y que ellos ahora son libres de esta atadura que por años ha afligido su vida. Libres para vivir en plenitud tu perdón y poder declarar: el Señor, mi Papá de los cielos, me ha perdonado, me ha recibido, y yo me perdono y celebro fiesta en la casa del Padre, en mi casa. Y me queda solo un punto más, aunque me he extendido por demás, y es decirte: perdona, perdona, perdona. Perdona como una decisión, perdona como una manera de hacerte libre, perdona por tu propio bien. Perdona para no vivir atado al dolor, para no vivir atado al pasado, para no vivir atado a esa persona que te hirió. Perdona para ser libre, perdona para tener la libertad de estar sano, sana emocionalmente.
Perdoná desde lo práctico para tener la libertad de no tener que cruzarte de vereda con nadie, porque todo está resuelto adentro tuyo. Así que te pido que si necesitas perdonar, lo hagas ahora para ser libre y para vivir la experiencia de ser sano emocional y espiritualmente. Porque así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nuestro Papá de los cielos abre una puerta amplia de perdón y restauración. Así que si necesitas perdonar porque esa lista negra ha estado allí por mucho tiempo, tacha los nombres con la tinta roja, con la sangre de Cristo. Si necesitas perdonar, toma la decisión ahora y expresala. Ponete de pie. Vos sabés de quién se trata y el Señor también. Dios está liberándote, Dios está liberándote. Perdoná, perdoná. Normalmente vienen de nuestras historias familiares, de nuestros afectos más cercanos, de quienes nos han defraudado. Perdoná, perdoná, hacete libre, porque Cristo te ha hecho libre. Decidí soltar para que disfrutes en plenitud del abrazo sanador de nuestro Padre. Señor, yo oro en esta mañana por cada uno de tus hijos, por tu pueblo, por tu familia. Oro por estos que están aquí delante, que tienen la valentía de confesar su fe y decir: recibo el perdón de mis pecados, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Oro por aquellos, Señor, que se han perdonado porque tú los perdonaste, para que puedan vivir libres de ese dedo acusador. Y Señor, declaro que este perdón que mis hermanos han soltado ahora los hace libres. Gracias, porque podemos conocerte a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Y esta verdad nos hace libres. Señor, declaramos ahora rota toda atadura de rencor y de amargura. Y en el nombre de Jesús, yo sujeto, ato, reprendo y echo fuera de la vida de cada uno de tus hijos estos espíritus atormentadores de rencor, de enojo, de tristeza, de amargura. Y declaro, Señor, el gozo de tu Espíritu que viene ahora sobre cada uno de ellos en el precioso nombre de Jesús, para alabarte y adorarte en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Gracias por tu perdón y gracias porque el poder perdonar es quizás uno de los aspectos más gloriosos de llevar tu imagen, Señor, de ser hechos a tu imagen. Gracias, gracias, gracias. En el precioso nombre de Jesús, libres para vivir con el gozo de la libertad en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive por los siglos y que dio su vida en Cristo para que seamos perdonados y para que aprendamos a perdonar. Por favor, les voy a pedir que salgamos ordenadamente para cuidar por este sector. De aquí para acá, les pido que puedan ir saliendo, los bendecimos.